Un saludo muchachos y bienvenidos a otra aventura de Vibra Viajando. Hoy nos escapamos de Las Vegas buscando algo difícil de creer en pleno desierto, un poco de frío. Pues así, recogimos nuestras cosas y emprendimos camino a Mount Charleston, un pueblo muy cercano a Las Vegas, a unos 40 minutos, donde se encuentran las montañas más altas de nuestra increíble ciudad. Lo que no sabíamos era que ese poquito de frío se iba a convertir en una tormenta de nieve digna de película y en una de las mejores aventuras que hemos tenido en mucho tiempo. Entre carreteras blancas, paisajes mágicos y una multa de parqueo que llegó como un souvenir oficial del viaje, descubrimos que a veces los planes improvisados son los que más valen la pena. Así que acompáñame a revivir este día, donde salimos por refrescarnos y terminamos congelados, pero felices. Andando. Bueno muchachos, pues parece que nos funcionaron las predicciones del tiempo hoy. Llevamos unos días mirando porque queríamos venir cuando esté nevando. Y miren para allá la nevada que está cayendo. Bueno, estoy de hecho un poco preocupado, no vaya a ser que no nos dejen entrar, aunque traemos las cadenas. Cada vez que en esta temporada hay que venir con cadenas para el carro. Y hay una sesión que van a ver más adelante, que hay como un desvío. Y si la luz está flashando, obligatoriamente tienes que poner las cadenas para evitar accidentes. Siempre los park rangers están dando vueltas para ayudar a cualquier persona que se quede atascado y eso, pero no queremos estar en esa situación. Miren para allá. Tienen que parar a instalar las cadenas. Hay una parte donde tú te desvías y cuando las luces están puestas, o tienes que tener snow tires o un vehículo 4x4 o unas cadenas que son para que el carro no resbale. Siempre se pone en las gomas que tienen la tracción. Si tienes tracción delantera, la pones adelante. Bueno, y entonces te decidiste a poner las cadenas. Me parece que sí, porque esto está preocupante. Sí, hay un blizzard. Que mira cómo están los carros, llenos de nieve. Vamos a parquear marcha atrás. Está resbalando ya. Y el pobre niño mío del 2010 que la gente nos mira y así como quien dice, pero ellos de verdad se van a meter para allá arriba en ese carro. Bueno,
Vamos para allá. ¿Qué pasó? Me congelo. Recuerden que siempre se ponen si tienes tracción trasera el carro, las pones atrás. Si tienes tracción delantera. I'm indecisive, I'm hard to read. I'm like a fake, it's so hard to lead. Got a few tricks up my sleeve. Oh, you're decisive, know what you want. We both know my heart can't pick one. Maybe we're in it for the end. Oh, I see that you see me, that you need me. Not to waste your time. I see that you see through. You're impatient, let the stars align. The way you've been staring at me wakes me up like the sun. I don't wanna cut you off, but I know this is such a rush. The way you move is so free, put your body next to me. I don't wanna cut you off, this is such a rush. ¿Cómo no es el ride? Parece que vas a mirar un tractor. Pero bueno, por lo menos estamos un poco seguros. Snowstorm in Vegas. Tanto que cazamos la nieve, pero bueno, queríamos un poquito de nieve, no venir en el medio de una tormenta de nieve. Así que ya llegamos. Una cosa mala es que en la mayoría de los lugares prohíben el parqueo de diciembre a marzo. Así que tuvimos que dejar el carro por aquí, al lado de la carretera, en los pocos lugares que se pueden habilitar. Tienes que tener mucho con eso porque hay grúa y te llevan el carrito y te quedas en el medio de esta tormenta de nieve sin carro, pidiendo botella para virar para atrás. Vamos a ir al baño ahora y me parece que vamos a echar una caminada breve porque está nevando, no de juego, nevando y hace un frío, pero una belleza, cabrón, una belleza. Teníamos que haber traído el trineo para tirarnos un poquito, pero bueno, ya queríamos solo. Hoy es un viaje explorador. En el próximo ya vendremos un poco mejor preparados. Estos son los bañitos que están en la base de Fletcher Canyon. Esa es la entrada de Fletcher, que ya lo hemos visto. Los que llevan tiempo en el canal los habrán visto en los videos anteriores. Y los bañitos. Pero miren qué parqueo más bueno, con unas huellas cuestas cerradas. Qué pena. Tío, pero tú vas para el Everest. Sí. Pues nos vamos siempre con la preocupación de que cuando vengamos no tengamos carro, pero bueno, no vi ninguna prohibición realmente en esta parte. Esperemos que esté en lo correcto. Vamos a caminar un poco por Fletcher, que es un trail que ya conocemos, porque queríamos ir a uno nuevo, pero realmente con estas condiciones no estamos para experimentar nuevas aventuras. Así que vamos a caminar un poco para no perder el viaje y regresar a casa. Traíamos pensado hacer hasta un asado que creo que no se va a poder concluir andando. Tenemos a Armandín leading the way, el ninja, le dicen el ninja. Snowman. Mr. Snowman. Espérate. ¿Qué vas a hacer? ¿Ya vas a inventar ya? Snow Angel.
Cuidado, no bajes rodando, llegues bien rápido allá abajo. Todas las estaciones tienen su cosita, caballero. Pero el invierno tiene algo. Ver todos estos árboles llenos de nieve es indescriptible. Lo que es muy frío, hace un frío. Otra de las comprillas buenas que hemos hecho para estas aventuras de invierno es esto. Muy baratico, 5 o 6 dólares en Amazon. Pero cuando hace mucho viento y frío, caballero, te pela la cara, te la sientes tan incómoda. Así que siempre es bueno venir preparado para cualquier contingencia. Sobre todo si van a caminar bastante y si hay mucho viento. Lo mejor que tiene es que es muy fácil, te la quitas y te la pones. Se quita, se pone, se quita, se pone. Vamos a caminar un poquito. Creo que vamos a hacer una parte de Eagle's Nest, que es un trail muy chiquitico de 1.80 y pico de millas. Por ahí les doy más detalles, porque no podemos alejarnos mucho del carro. Voy a hacer que no lo tengamos ahí cuando regresemos andando. Por aquí tenemos la bifurcación. Para allá seguimos para Fletcher Canyon. Y por aquí tenemos Eagle's Nest, que es un ciclo, un loop. O sea, comienza aquí y acaba aquí, hace un círculo. Son 1.86 millas. Tienes una vista maravillosa de las montañas, así que vamos a caminar un poco por él. Andando, muchachos. Siempre recuerden bajar los mapas offline. En este caso yo utilizo la aplicación AllTrails, que es muy buena, excelente. Ahí descargan los mapas offline, sobre todo en invierno, muchachos, porque como pueden ver, nosotros somos los únicos que han pasado por aquí en un tiempo, o sea que el camino se pierde completamente. Así que descarguen sus mapitas. En este caso es un trail para mí bastante conocido, ya lo he hecho unas cuantas veces. Pero si es su primera vez, siempre tienen que traerlo. Aire puro. También quería aprovechar y comentarles, muchachos, que en esta zona hay muchos caballos salvajes y burros salvajes, y siempre se recomienda no acercarte, estar a por lo menos 50 pies de ellos, porque sobre todo en los últimos meses han habido muchos casos de personas que se han querido acercar a tirarse fotos con ellos y los han mordido o los han pateado. Una historia muy triste de una niña que, bueno, sobrevivió, ¿no? Pero se acercó un caballo y los padres, muy responsables ellos, para tirarle una foto, y el caballo pateó a la niña en la frente y acabaron en emergencia con una cantidad de puntos en la cara, y gracias a Dios sobrevivió. Es lo más importante, pero mucho ojo con eso, que al final son salvajes, son caballos y burros salvajes, no están domesticados, y si tú le invades su territorio, pues ¿qué vas a esperar? Y tenemos a Armandín un poco preocupado, que si por aquí, que si por allá. Le digo, compadre, tú no confías en my expertise as a guide. Soy un guía profesional de montaña, caballero.
Y miren, fíjense si soy profesional. Que miren nuestro sendero. Aquí es donde realmente hace el loop. Por aquí seguimos para allá. Y por este pedacito que hay por acá, regresamos. Entonces ya esta parte que va para Fletcher Canyon, que aquí lo ven, es común. Hace como, les voy a poner el mapa de All Trails, hace una cosita común, después hace el ciclo y baja por aquí. Así que vamos a continuar camino. Yo confío en my expertise, como dice el dicho en inglés, trust but verify. O sea, confía pero verifica. Tengo el mapita bajado ahí por si nos damos alguna vueltecita que no tenemos que dar. Ir, como decimos los cubanos, a buscar el chivo. ¿Qué clase de snack para una caminata, eh? Chicharritas de plátano. No. Tajada de plátano frito. Es mejor. Pero con la cantidad de calorías que consume uno en el invierno y lo único que te trajiste fue eso. Es lo mejor. Que tiene grasa. Tiene grasa, pero eso es aire con grasa. Y con sabor a chicharrita. Ah, bueno, si no quieres, no importa, me las como yo. No, yo sí quiero, no te preocupes. ¿Cómo le dicen, no sé, en Cuba esto nosotros le decimos chicharras de plátano? ¿Cómo le dicen eso en su país ustedes? Tengo muchos amigos por allá por Canadá. Y siempre que vengo a este tipo de lugar le mando la foto y le digo, mira qué rico la nieve. Y después me responde y dice, sí, eso es rico porque tú vas de Las Vegas 40 minutos y cuando vienes para tu casa no tienes que paliarla, ni tienes que despertarte todos los días por la mañana -0 y sacar con una pala para poder ir a trabajar todos los días a las 6 de la mañana. Y es verdad, eso es una de las cosas que me encanta de Las Vegas, que es verdad que el calor es un poco extremo, pero los inviernos son magníficos y este lugar, caballero, está a 40 minutos. Eso no es nada, por una freeway sin mucho tráfico, la freeway que va hacia Reno. Vienes aquí, haces tus cosas, te vas para tu casa y se acabó el invierno. No tienes que lidiar con los desastres de, como muchas personas la llaman, la caca blanca. Un saludo a mi gente linda de por allá por Canadá. Los quiero mucho. Vamos a mitad de camino. Miren estas vistas, caballeros. Esto es energía para el cuerpo, para la mente. Hay que hacer como me dijo el doctor ahora que fui a la cita. Me dijo, no, tienes que tratar de sacar tiempo obligatoriamente para una vez a la semana mínimo ir a la montaña. Porque dice que eso es bueno para todo, para los pulmones, para el humor, para todo. Así que ya saben, consejo de doctor sin ir al doctor. Yo sé que la cosa está fuerte, caballero, pero hay que sacar su tiempito para disfrutar estas cosas. Que no hay nada. ¿Ustedes creen que esto se compara con quedarse en la casa viendo Netflix y tomándose un six-pack de cerveza? Te puedes venir a tomar el six-pack de cerveza, tu botellita de vino en este caso, que es bueno para el frío. Pero no me comparen esto con Netflix. Esto es de verdad, esto se huele. Para poder mañana seguir enfrentando lo que nos toca. Las 10 o 12 horas diarias de trabajo. Bueno, muchachos, ya estamos en esta partecita donde hay que doblar ya. Por allá está la bella ciudad de Las Vegas. Es increíble, esto es increíble, pero no tan increíble como que haya el 60% de ustedes que ven los videos no estén suscritos. Vamos, colaboren un poquito, vayan un momento, si es gratis, créanme que es gratis. Yo estoy suscrito a una pila de canales. Si quieren, vaya, incluso si piensan que le van a llenar de notificaciones, pues no le activen las notificaciones, pero van un momentico, se suscriben, nos regalan su like, lo comparten y nos dejan un lindo comentario para ayudarnos a crecer y poder compartir estas bellas aventuras con ustedes. Nos vemos por abajo. Eso es feo esto. Tela.
Otro pequeño consejito de profesionales de montaña. Cuando vayan a empezar, muchachos, los que no estén acostumbrados al frío, que no lo toleren, digo, no se pongan todo de una vez. Porque eso es malísimo, porque tu cuerpo se va adaptando. Sobre todo cuando empiezas, vas a sentir mucho frío porque no estás en movimiento. Entonces, lo que siempre se recomienda, los profesionales, que no soy yo, es que trates de irte poniendo capas de acuerdo a cuando ya no puedas tolerar mucho, que estés pasando de verdad mucho frío. Entonces te pones una capa siempre. La capa impermeable es muy importante y por dentro va una capa se recomienda que sea de lana, para que la impermeable para que el frío de afuera no te entre para adentro y la impermeable de lana para que el calor tuyo te mantenga caliente, valga la redundancia. Así que nos queda aún un buen ratico de camino, por lo menos unos media hora, 40 minutos. Vamos a ver si la cosa está un poco mejor cuando lleguemos allá abajo, porque si nieva no hay problema, pero cuando hay demasiado viento la sensación de frío es tremenda. A ver si nos podemos tomar nuestro vinito y nuestra sillita. Trajimos carne, pero creo que no va a ser posible. All alone, I feel like you need your space. Prisoner in your own home that ain't great. But I know that you and me are safe. We'll finally get away. Mira, muchachos, qué coincidencia. Que somos populares hasta aquí arriba por Charles. Andando que está refrescando, estamos a unos cuantos bajo cero. Mira, muchachos, ¿quién estuvo por aquí antes que nosotros? Que parece un coyote, ¿eh? Sí. Tiene 4 dedos. Vamos a buscarlo. ¿Te acuerdas el muestreo de las huellas que tuvimos que ver el otro día? Vamos a ver si no somos la comida de algún wild animal hoy aquí. Nah, ellos generalmente se alejan de ti. Esperemos que hoy no sea la excepción. Mira chicos, en muchas partes del camino vamos a ver esos tubos que se utilizan para controlar cuando se empieza el deshielo, se empieza a derretir la nieve, controlar el flujo de agua para los lugares que ellos quieren y que no erosionen los caminos. Y pueden ver que están levantados de la parte de adelante para que lo que son las piedras y eso no le entre, solo le entre lo que es agua derretida y ya ellos lo van guiando hacia donde están los conductos. No sé si sabían que uno de los primeros fuentes de las que se abastece Lake Mead es una de las mayores reservas de agua de la costa oeste. Es precisamente de la nieve de Mount Charleston. Vamos a ver si cuando lleguemos allá no tenemos el carro lleno de nieve, que no traje ni pala ni escoba para barrer el parabrisas. Candela. Ya estamos llegando a la bifurcación, chicos. Ya nos queda poco. Vamos a ver si tenemos carro. Me parece que por aquí nos dejaron un rastro para saber que estamos en el camino correcto. Tuvimos que sacar el chivo porque ya íbamos a llegar a Utah. Aquí, ya íbamos por este sendero de acá y ya por miren lo que nos queda por la bifurcación, ¿no? De hecho ahí está mira el cartel ahí. Llegamos a la bifurcación. Todavía nos queda casi media milla hasta llegar al carro. Por allá, miren los pasos de nosotros. Y por aquí venimos. ¿Qué te pasa que te veo lento? Cansado. ¿Tienes dolorcito en los muslitos? Se siente.
andando. La marcha no se detendrá. Ya es más fácil ya porque ya tenemos nuestras propias huellas para guiarnos por el camino correcto. Estoy loco por llegar al carro, ¿saben para qué? Número 1, para ver si está ahí. Número 2, tomarme una copita de vino. Este tipo de experiencia, muchachos, cuesta tan poco y produce tanto que sinceramente uno se siente que es millonario en este lugar. Menos de $10 de gasolina. Vamos a poner $20 de gasolina. $20 de gasolina, $7 una botella de vino, $5 2 buenas chuletas con vegetales. O sea que todo el día en este precioso lugar nos cuesta alrededor de $50, $60. ¿Qué hacen ustedes en la ciudad o en un mercado, en cualquier lado, con $50? No mucho, ¿eh? Por eso todo el que puedo yo lo meto en este tipo de cosas, y muchos no se arrepienten. Algunos sí, algunos ha sido una experiencia única, pero para muchos otros han probado lo que es de verdad estar en contacto con la naturaleza, respirar, alejarse un poco de los chismes y de que si Trump y de que si Biden, y venir a conectar un poco contigo mismo, que eso es lo que nos ayuda siempre a tomar las decisiones adecuadas en nuestra vida. Seguimos. Lo malo es llegar a viejo. Estamos muy mal. Hay que empezar a hacer ejercicio. Tengo esto aquí, mira, que se me quiere partir a la mente. Ya estoy caminando como me parezco a Robocop. Candela. Abajo. Lo más abajo sí es rico, Pipo. Así cualquiera, muchacho. ¿Activaste el 4x4? Llegamos. Todavía nos queda llegar al carro, pero bueno, ya esta es la bifurcación que sigue para Fletcher. Y para acá vamos nosotros. Caminar por unos 10 minutos más. Y allá abajo nos espera una buena copita de vino. Si no se han llevado el carro, por Dios, que no se lo han llevado. Vamos a tenerse que ir en botella para allá y pagar $300 a la grúa. Pero no, tú vas a ver que no. Yo no vi ningún cartel que diga que no se podía parquear ahí. Más adelante sí, pero ahí en ese lugar precisamente no. Bueno, pues efectivamente, por poco no tenemos carro. Y tengo un parking citation no muy friendly los policías. Le dije que no, compadre, si yo está fuera de la calle, no está ni directamente en la calle, el parqueo estaba cerrado. Porque me dijeron, no, si el parqueo está abierto hay 10 carros. Y le dije, sí, pero cuando yo vine el parqueo no estaba cerrado. Entonces, pues, no entendieron. Le dije, no, si fueron 10 minutos nomás, mentira. Ellos llegaron ahí, nosotros los vimos cuando parquearon desde arriba. Y me dijo, no entendemos, no hay nada y tienes que llamar a la corte y ellos te dicen todo lo que tienes que hacer. Así que no acabamos precisamente muy bien el día, pero bueno, no vamos a dejar que esto nos joda el día. Vamos a tomarnos nuestro copita de vino y después nos iremos y después nos encargaremos de esto por allá. Nos vamos a meter de intrusos aquí en una carretera que vi por arriba. Dice not a through road, pero no está prohibido el acceso. Not a through es que no sale a otro lugar, es para ir y regresas por allá mismo. Vamos a ver si el niño quiere subir. When there's nothing left to say, well, the good time is over, then I'll be on my way, but I'll come around swinging when the fire's over. Bueno, muchachos, al final de la carreterita desconocida que exploramos hoy,
Miren qué vista más maravillosa tenemos. Miren nuestras montañas de donde venimos. Para allá nos queda Las Vegas. Vamos a tomar unos vinitos ahora tranquilos aquí. Espero que aquí no tengamos problemas.